25. Más de 20 años. 23 años. 23. 22. Pues 23 años y 11 meses. 21 años. 25. Pues realmente 27 y pico, vamos a dejarlo en 27. Un día hace pues 25 años y 4 meses se acercó un científico a mi despacho con idea, con mucha ilusión, empuje, con idea de montar un negocio. Ese negocio se llamó CIETEC y el científico era Javier Rodríguez. Bueno, yo antes de entrar en CIETEC estaba en la industria, concretamente en Euskofins. Y yo mantenía relación con Javier y de vez en cuando nos íbamos a juntar a cenar, pues para charlar de nuestras cosas. Está dándole la cabeza, dando la idea de montar un centro de investigación en electroquímica, en tema de pilas, en corrosión, polímeros conductores. Y bueno, se puede decir que estuve unido al proyecto CIETEC prácticamente desde el principio, Incluso antes de ser contratado, pues estaba yo allí y de hecho acompañé a Javier en todas las etapas iniciales de definición y puesta en marcha de la organización. Venía de haber tenido sucesivamente varias becas de investigación. Finalizado todo este periodo, pues yo tenía que tomar una decisión si tratar de seguir la carrera en la universidad o mirar otras posibilidades. A mí me gustaba mucho la investigación y yo quería, como sea, dedicarme a ello. Llegó un día que me visitó con un consultor a la fábrica porque la cosa parece que cogía seriedad y ese interés en conocer la parte industrial de la aplicación de los tratamientos, bueno, hizo que me voy contigo, así de claro. En el verano del 96 dejé la empresa, me fui al paro y hasta hoy. Fui a hablar con personas que conocía en la Diputación de Guipúzcoa, también con Cegasa, lógicamente, en aquel tiempo, que era la única empresa de baterías que había en España, y también con Iberdrola. A todos ellos les gustó la idea y, apoyaron inicialmente la iniciativa. Antes de venir a CIETEC, yo trabajé como investigadora llevando el primer proyecto europeo que se hizo en la BEIN, actualmente integrada en Tecnalia. Y cuando acabó ese proyecto, que fueron 3 años y medio, decidí hacer un impasse para tener a mi segundo hijo, ya que entonces no teníamos las condiciones de conciliación que teníamos ahora, vivía también a 35 kilómetros y tomé esa decisión. Siempre con la convicción de reincorporarme en el momento que fuera oportuno. Con el tiempo, pues al transcurso de 3-4 años, el crecimiento de CIETEC hizo necesaria que Medicación fuese cada vez mayor y llegó un día en que llegué a un acuerdo con Javier, con CIETEC, para incorporarme de manera permanente. Vino en el momento preciso cuando yo había decidido incorporarme a otro nuevo proyecto laboral. Estaba en la línea de lo que yo tenía el background y además estaba en San Sebastián. Yo por cuestiones familiares vivo en Sucarrieta, pero para mí San Sebastián siempre ha sido mi centro. Entonces que el proyecto estuviera en San Sebastián para mí era ilusionante y que fuera un proyecto que se iniciaba ha sido junto con Salvando las Distancias, con el proyecto vital de la educación de mis hijos, ha sido el proyecto más ilusionante de mi vida. Y en esa época me había comprado mi primer cochecito y con la idea de practicar, una mañana me fui por la zona de Miramón y ya de paso entregué varios currículums en empresas y centros de la zona. Y esa mediodía, cuando llegué a casa, me dijeron que habían contactado de CIETEC con la idea de hacer una entrevista esa misma tarde. Al día siguiente empecé ya a trabajar y hasta hoy. Sin duda dejé muchas cosas atrás. Contaba con la ventaja que conocía desde el inicio, desde el embrión, perfectamente el proyecto y las personas que iban con él, y eso me hizo dar el salto. Estás situado en una empresa con tu sueldo, tu perspectiva, de golpe lo dejas todos y el cambio pues fue brutal, ¿no? El recuerdo fue magnífico, lo que tengo es un recuerdo magnífico de aquella época. Desde el principio tuve claro que CIETEC iba a convertirse en el proyecto profesional de mi vida. Y bueno, aunque también he de decir que por aquel entonces
yo no sospechaba que esta decisión iba a tener un impacto tan significativo sobre mi futura vida personal y familiar. Pero sí que tuve que hacerme la pregunta, ¿no? Cuando finalicé mi periodo de prácticas, de si quería seguir con mi formación o si quería pues incorporarme al mercado laboral, ¿no? En este caso a la plantilla de CIDETEC. Opté por esta segunda opción y bueno, nunca me he arrepentido de ello. Me acuerdo mucho de nuestro primer edificio, en Miqueletegui 161, y allí teníamos una sala multiusos que le llamábamos la biblioteca, pero que no solo hacía funciones de biblioteca, era también nuestra sala de reuniones, el comedor, lugar de celebraciones. Allí celebrábamos los cumpleaños, nos reuníamos toda la plantilla, los 8 o 9 que estábamos en esa época, y allí, tarta incluida, allí celebrábamos. Y ahí en esa misma estancia también hacía las veces de sala de ordenadores, porque solo había un ordenador con la única conexión a internet que teníamos y que nos teníamos que estar turnando entre nosotros a ratos para poder usarlo. Antes éramos una pequeña familia, la cual incluso nos juntábamos en una pequeña biblioteca a tomar el café, entrábamos allí todos porque éramos muy poquitos y ahora, sin embargo, pues hemos crecido tanto que incluso no conocemos a las personas que nos cruzamos por los pasillos o incluso yendo, cuando te cambias de edificio ya no sabes ni quiénes son las personas que están allí. Me vienen muchas experiencias, muchas anécdotas a la cabeza, ¿no? CIDETEC está creciendo, estamos creciendo muchísimo y me di cuenta cuando me incorporé de la baja maternal hace 3 años y llegué a recepción y me preguntaron a ver si venía a hacer una entrevista. Otra anécdota que guardo con mucho cariño y me entra siempre la risa es la primera planta piloto probándola, la aspiración con un puro, a veces aspiraba el humo, ¿no? Me acuerdo que Hans se partía de risa viendo aquello, ¿no? El día que hicimos la inauguración, hace 25 años, pues estábamos pelados, no teníamos prácticamente ningún equipamiento ni teníamos prácticamente proyectos activos y tuvimos que ingeniárnoslas para poder mostrar algo, sobre todo pues, a la prensa que vino a sacar fotos y a ver qué es lo que había. Entonces, el día anterior tuvimos que ir a la Facultad de Químicas a traernos cachivaches, equipos, ponerlos por las mesas. Compramos unos matraces con unos colorantes de estos alimentarios de color rojo, amarillo, azul. Pusimos unos matraces con colorines y encima fue algo que fue bonito porque la prensa se fijó mucho en eso y al día siguiente aparecían fotos en las noticias con los colorines, ¿no? Y eso les encantó. Pienso en cuando comenzamos aquí menos de 5 personas en un edificio que está a mi izquierda, que no había nada construido alrededor y que teníamos para aparcar sin ningún problema. Cuando íbamos a trasladarnos al nuevo edificio de CIDETEC, el que bueno, ahora sigue siendo el edificio central, y recuerdo bueno, cómo esperábamos ese momento con muchísima ilusión, ¿no? Recuerdo pues, el traslado, incluso pues, como lo hicimos entre todos, pues, metiendo las cajas en nuestros coches propios, ¿no? Personales, que de estos pocos días que en Donosti puede hacer 35 grados, pues uno de esos días nos tocó hacer el traslado y como anécdota, pues bueno, había algunas cosas que no nos pudimos llevar, ¿no? Por ejemplo, algún reactivo que podía resultar inflamable, no teníamos medios, ¿no? En ese momento para llevarlo y bueno, hubo que dejarlo evaporando en la campana. O sea, esa es la última química que hicimos en ese edificio viejo, fue pues dejar esos frascos que no podíamos llevarnos, ¿no? En ese momento. A ver, a la cabeza primero me viene, pues sin duda, y supongo es evidente, pues mucha dedicación y esfuerzo, ¿no? Nos acordamos de los éxitos, siempre se nos olvidan un poco las malas cosas. Quien me conoce sabe que soy de los que jamás miro al pasado, pero jamás, ni en lo personal ni en lo profesional. Yo estoy continuamente mirando al futuro, haciendo planes, ilusionándome por cosas. He tenido mucha suerte en poder estar en esos primeros años de CIDETEC, donde había mucha ilusión, crecimiento, motivación. De hecho, yo misma me he sentido pues, muy motivada y en un determinado momento quise dar un salto profesional. Inicié mis estudios universitarios en Administración y Dirección de Empresas. La época en la que yo ya estaba trabajando en CIDETEC, en jornada completa, mis 8 horas, pasando por un embarazo, el cuidado de un bebé.
y me produjo y me produce una gran satisfacción personal el haber acabado esos estudios. Y por otro lado, además, CIDETEC me ha permitido conocer a la persona que comparte mi vida, mi familia. ¿Cómo ha evolucionado CIDETEC? CIDETEC, a lo largo de este tiempo, pues bueno, consecuencia del crecimiento de CIDETEC, todos nosotros, todo el equipo ha requerido que también vayamos evolucionando, madurando profesionalmente, creciendo, aprendiendo, adquiriendo experiencia, ¿no? Eso también nos ha llevado un poquito hasta aquí. Hemos mejorado todos, CIDETEC y las personas que lo integramos. Que empecé en el mundo de nanomedicina, digamos, en un laboratorio con 2 o 3 personas, ahora tenemos un centro de referencia de 25 personas, tenemos diferentes técnicas para analizar, cuando hace 20 años no lo teníamos, ¿no? Pues yo cuando entré teníamos pues un solo multicanal, bueno, multicanal no, un solo potenciostato con un solo canal, y ahora mismo tenemos una sala de testeo controlada a temperatura controlada, 25 grados, y tenemos unos 800 canales de testeo para coin-cell, pouch y todo este tipo de sistemas. Luego también la manipulación de los materiales. Al principio se usaba una bolsa comercial con unos guantes, con los años se adquirió una glove box y ahora mismo tenemos salas secas, 2 salas secas, y se utiliza para manipular todos estos materiales que antaño pues, se hacía en una simple bolsa de plástico. Surgimos, o digamos, la génesis de CIDETEC se encontraba dentro de la universidad, de gente que nos dedicamos a hacer artículos científicos, a investigar en la frontera y tal, pero lo cierto es que la evolución a lo largo del tiempo, que ha afectado tanto a determinados perfiles que se han ido incorporando a la organización como a la propia estructura organizativa, han sido fundamentalmente el estar cada vez más cerca del mercado, cada vez más cerca de las empresas, en definitiva, cada vez tratando de aportar el mayor valor posible a nuestro entorno. A mí CIDETEC que me ha dado, bueno, primero formación, una formación técnica impensable, haber alcanzado en otra vida, el rigor, el trabajo, la seriedad, trabajar en equipo y sobre todo crecer como persona, es lo que más me ha dado. A mi modo de ver, la palabra que mejor define nuestra evolución en estos años es la palabra enfoque. ¿Vale? Enfoque a varios niveles o planos. Por un lado, en el plano estratégico hemos evolucionado desde una reflexión inicial, fundacional, quizás muy generalista y poco enfocada, hacia un momento, el actual, en el que hemos desarrollado un pensamiento estratégico que impregna cualquier reflexión o la toma de cualquier decisión, ¿no? Y de hecho actualmente seguimos evolucionando, porque ahora estamos tratando de implementar un sistema de inteligencia competitiva a nivel de toda la organización y bueno, pues estamos en ello. Un segundo plano en el que creo que hemos evolucionado es el plano científico y tecnológico. Desde un estado inicial de dispersión temática, en la que teníamos muchas líneas, quizás demasiado extensas, pues hemos ido evolucionando hacia el estado actual, que es el de un alto grado de especialización, con unas líneas bien definidas, unos retos tecnológicos también perfectamente delimitados, etc. Y finalmente, el último plano en el que hemos evolucionado es el comercial. ¿Vale? Desde una actividad inicial centrada sobre todo en vender nuestras capacidades, hemos evolucionado hasta el momento actual en el que tenemos una organización comercial fundamentada en escuchar y responder a la demanda industrial. Y eso es un cambio que también entiendo que ha sido muy relevante. Pues creo que mi evolución personal ha sido, en cierto modo, paralela a la de CIDETEC. Si me comparo a cómo era yo hace 25 años, pues creo que he mejorado mucho en profundidad de análisis y en mi capacidad de concentrarme en lo más importante, tratando de mantener siempre ese espíritu exigente y perfeccionista que me caracteriza. Tras 5 años o 6 de estar trabajando como técnico de laboratorio, decido bueno, pues continuar mi formación y comienzo la licenciatura en Ciencias Químicas, la cual pues compagino con mi actividad laboral en CIDETEC.
Y tras 5 años de estudiar y trabajar, me licencio y bueno, pues comienzo ya a trabajar de investigadora en CIETEC. Y bueno, un poco unos años después, todavía pues con esa inquietud, ¿no?, de seguir formándome y demás, pues me animo con el doctorado, pues primero el máster y luego el doctorado, el cual finalicé pues con la defensa de mi tesis doctoral hace 5 años. Y bueno, pues también podemos decir que ha habido un recorrido, ¿no?, una evolución, al igual que en CIETEC, de sus orígenes, pues bueno, yo tampoco soy la Yolanda que era hace 22 años, ¿no? La esencia de CIETEC yo creo que se basa fundamentalmente en la ilusión por el proyecto. Creo que eso es lo que ha hecho que estemos donde estemos. El trabajo, el buen hacer y, por qué no, también pues la oportunidad, incluso la suerte que se te presenta y saber agarrarte o aprovechar esa circunstancia. Adaptarse a los nuevos retos, trabajar en equipo y las personas. Que trabaje la gente con mucha libertad. Creo que eso ha sido la parte más importante de CIETEC, ¿no? Y creo que por parte de Javier el haber sabido dirigirnos a todos y habernos dado a nosotros, a cada uno de nosotros, el máximo crecimiento. Que yo estoy rodeado de personas tremendamente profesionales y tremendamente honestas. Ambas cosas van muy unidas. Una persona profesional, si no es honesta, no puede ser profesional. Y esta es la mayor característica y además de la que más me siento orgulloso de CIETEC a día de hoy. Un gran esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación y una ambición de crecimiento responsable y controlada. Que hay un buen equipo humano, el cual tiene implicación, compromiso y compañerismo entre nosotros. La excelencia del personal, la especialización y la apuesta por la cualificación nos llevan a un cuarto factor, que es el de las masas críticas, que nos permiten desplegar cadenas de conocimiento amplias, sobre todo hablando pues, desde el punto de vista de TRLs. Y por último, y por qué no, también me gustaría mencionar un factor que ha sido determinante, que se refiere a la excelencia en la organización y el pensamiento estratégico que hemos podido desplegar. Tener la convicción de que efectivamente podemos hacerlo y bueno, pues hacer las cosas bien. ¿Tenemos techo? Yo ya no me atrevo a valorar eso ni a decir, porque yo recuerdo en varios comités de dirección de los principios el decir repetidamente CIETEC va a ser un centro pequeño de no más de 50 trabajadores porque es lo que nos permite guardar lo que decíamos, la esencia de por lo que hemos hecho. Y visto lo visto, yo ya no digo ningún número. Estando cerca de Javier, oyéndole y compartiendo muchas de sus ideas, creo que tenemos techo. Lo que creo que ese techo es muy alto, es igual un 8º piso. Y un 8º piso para este plan estratégico. Para el siguiente pues puede que sea un rascacielos. Pero bueno, sí tenemos un techo, que va creciendo, va subiendo hacia arriba y muy alto. Te diría que depende de las empresas y de las entidades. CIETEC se adapta a los nuevos retos de las necesidades de las empresas, de las entidades. Según las necesidades que tengan las empresas, ahí estará CIETEC, ¿no?, para ayudarles. Se han pasado crisis, momentos malos. Hemos visto a nuestro alrededor cómo caían empresas. CIETEC se ha mantenido, precisamente por la solidez que tiene lo que es en la base. Podrá crecer hacia donde quiera. Siempre he oído en cada momento en el que estábamos que ya teníamos el número óptimo de personas y que ya ahí nos íbamos a quedar. Pero es que esto lo he oído cuando éramos 20, cuando éramos 50, cuando éramos 70, cuando íbamos a llegar a 100 y mira dónde estamos. Yo creo que ahora mismo sí que estamos en un punto de todavía poder seguir creciendo, pero bueno, eso nunca se sabe. A ver, hasta la fecha, todas las predicciones que hemos realizado acerca del tamaño máximo u óptimo de CIETEC, pues siempre han fallado, siempre nos hemos quedado cortos. A ver, es lo que en psicología se suele denominar falacia o ilusión del final de la historia. Entonces, como no quiero caer en esta falacia, solo diré que mi percepción actual es que nuestro techo está hoy todavía más lejano
que cuando iniciamos esta aventura hace 25 años. Ahora hay pues una previsión de crecimiento, yo me la creo, ¿no? Porque lo he visto, siempre que nos hemos propuesto algo, lo hemos conseguido, ¿no? Por muy ambicioso que pudiese parecer en un primer momento. Si respondo que sí, o que ya tenemos un tamaño y que ya tal, y que esto, pues la gente que me conoce seguramente se estará riendo y dirán, leches, que nos conocemos. A ver, no es una cuestión de ambición. Por supuesto no es una cuestión de ambición personal ni de una ambición sistémica por parte de la organización. Pero lo que sí es cierto es que estando como estamos en áreas de vanguardia a nivel de desarrollo, del desarrollo social y económico del futuro, por supuesto el mundo del almacenamiento de energía, el mundo de los materiales, de las nuevas superficies, el mundo de la nanomedicina y de las terapias génicas, etc. ¿Cómo podemos decir que vamos a tener techo trabajando en esas áreas? Lo que tenemos que hacer es que ese techo, vamos a decirlo, los andamiajes que haya que ir construyendo para ir subiendo ese techo, pues sean andamiajes cada vez más sólidos. Y también para que los muros de contención, que pues que también los hay, pues no nos molesten demasiado.